Bueno, buenas tardes. Vamos a grabar hoy el grafo del deseo de Alfredo Edelstein, continuando con lo que veníamos hablando. Em, Dice, el segundo punto, antes que nada, quiero pedirles que se suscriban y le den like al video, así eh, voy teniendo la impresión de que tiene alguna repercusión estas cosas que voy haciendo y, y de paso va creciendo el canal. Em, Bien, continuamos. Dice, el segundo punto que hace del grafo del deseo una elaboración crucial en la enseñanza de Lacan es que es la vía de entrada fuerte de la noción de letra. Es la primera introducción sistemática de la noción de letra en el psicoanálisis lacaniano y también en psicoanálisis en general. La primera sistemática, es decir, hay antecedentes, en Freud los hay, recordarán por ejemplo el problema de la doble inscripción. En cuanto a Lacan, me gustaría que tengan presente una serie que podemos hacer arrancar con la carta robada del Seminario 2. No debemos perder de vista que en francés lettre es carta y es letra. Se puede trazar un arco en la enseñanza de Lacan que va del Seminario 2, el yo en la teoría de Freud y en la teoría psicoanalítica, años 54 más o menos, a la instancia de la letra, em, a la altura del Seminario 5 de los años 57 y 58. La instancia de la letra o la razón desde Freud, ¿no? La instancia de la letra es uno de los textos más incomprendidos de Lacan, uno de los más leídos y de los menos entendidos. Siempre supuse que yo también, que era el texto lingüístico por excelencia en la enseñanza de Lacan. Si queremos ver cómo se introduce la lingüística en la enseñanza de Lacan, conviene leer la instancia de la letra o la razón desde Freud, que es donde aparecen los conceptos de fonema, significante, metáfora, metonimia, etc. Es un texto lleno de referencias a Saussure, a Jacobson, hay abundantes referencias lingüísticas, pero me parece bastante claro que el problema está muy anticipado por Lacan mismo, ya desde el título. Si efectivamente hubiese sido su texto lingüístico por excelencia, Lacan habría escrito la instancia del significante en el inconsciente. Pero Lacan no lo titula así, sino que elige la instancia de la letra en el inconsciente. O sea, si efectivamente hubiese sido su texto lingüístico, hubiese hablado de significante, pero sin embargo habla de letra. Eh, Esta serie que arranca con la carta robada y sigue con la instancia de la letra, propongo que se cierre para nosotros con su versión del sujeto. Entonces, el seminario de la carta robada, la instancia de la letra, su versión del sujeto. A la altura de los seminarios, 7, la ética del psicoanálisis y 8, la transferencia en los años 60.
No cabe la menor duda de que la función y el alcance de la noción de letra en la enseñanza de Lacan no queda cerrada en el 60, ni siquiera quedará acotada, porque cada vez cobrará más importancia. Les estoy planteando entonces que el grafo del deseo es una herramienta ideal para oponer significante y letra, es decir, para oponer, para articular y diferenciar lingüística y psicoanálisis. Del lado del significante la lingüística, del lado de la letra el psicoanálisis. Em, para justificar lo que acabo de decir, avancemos hasta el seminario 17, el revés del psicoanálisis. Allí aparece una oposición elemental, pero sumamente importante, que el significante se escucha y la letra se lee. Calculo que esto tiene que ver con la definición sociriana de significante, imagen acústica, ¿no? Em, y hacer letra del significante es interpretar, escuchar, a partir de lo que se escuchó, ¿no? Entonces, retomo lo que dijo. Allí aparece una oposición elemental, pero sumamente importante, que el significante se escucha y la letra se lee. Porque el problema, a decir verdad, es cómo se entienden S1 y S2. Esa es una dimensión del problema de la oposición entre lingüística y psicoanálisis, entre letra y significante. Entonces, porque el problema es decir verdad, a decir verdad, es cómo se entienden S1 y S2. Esa es una dimensión del problema de la oposición entre lingüística y psicoanálisis, entre letra y significante, o entre significante y letra sería mejor decir, ¿no? Lo que pasa es que cuando transmite, Lacan siempre tiene en cuenta que aquello que él está transmitiendo en contenido debe estar también presente en el dispositivo que elige para transmitirlo. Lacan nunca habla de la cosa, habla siempre en la vía de la cosa. Bueno, un tanto difícil de entender este, esto que dice acá, ¿no? Que Lacan siempre tiene en cuenta que aquello que él está transmitiendo en contenido debe estar también presente en el dispositivo que elige para transmitirlo. Sería más claro si la pedagogía de cualquier cosa tuviese esta estructura, pero me parece que es una propiedad del psicoanálisis el que se pueda jugar de esta manera con la estructura. Es decir, a ver si me sale, ¿no? Hablar del yo como una ilusión, em, hablar de las identificaciones como em, eh, algo que no está fijo, algo que es ortopédico, digamos, ¿no? Esas cosas en donde por un lado se afirma la instancia del yo, se afirma la identificación, pero a la vez se las niega en el sentido
de que funcionan para que la cosa funcione, ¿no? Esa es una forma propia del psicoanálisis, eh, y de ninguna otra disciplina que yo conozca, en el sentido en que toda otra disciplina no trabaja con ambigüedades, sino que las cosas en otras disciplinas se configura una ontología, ¿no? Eh, y en el libro Otro Lacan de Alfredo Edelstein, se puede, se puede ver claramente cómo esta postura antiontológica eh, de Lacan, este, y por lo tanto, si es antiontológico, queda todo un poco en el aire, ¿no? Eh, Porque las bases firmes no son algo con lo que trabaje el discurso psicoanalítico. En eso radica, en esa dimensión metonímica y metafórica, radica la posibilidad de que eh, un paciente con un discurso anquilosado eh, pueda ser conmovido, y ese discurso este, se deje eh, atravesar por la lógica del significante, este, y en ese sentido no ser tan rígido. Así que bueno, em, Lacan siempre tiene en cuenta que aquello que él está transmitiendo en contenido debe estar también presente en el dispositivo que elige para transmitirlo. Lacan nunca habla de la cosa, habla siempre en la vía de la cosa. Em, no sé qué quiere decir con esto último, pero eh, está reafirmando lo anterior, ¿no? Este, S1 y S2. S1 significante amo, S2 significante del saber o conjunto de las articulaciones significantes. Pero ahí Lacan, cuando nos lo dice, nos está tomando como sujetos. Estoy queriendo decirles que Lacan no escribe la palabra significante, escribe ya una letra, la S mayúscula, que ustedes leen como significante y que creen que es un significante, pero es una letra con un subíndice, un número. No se trata de minucias. Estamos trabajando el argumento de que el grafo del deseo es el modo como se introduce por primera vez de forma sistemática la función de la letra en psicoanálisis lacaniano y aún en el psicoanálisis en general. Analicemos ahora el grafo del esquema 3, página 20. Esta es una versión esquemática resumida del grafo, no es el grafo completo. Me mató porque no es la 20. Bueno, es esto. Ya le saco una fotito y lo muestro.
Bien, entonces analicemos ahora el grafo del esquema 3, página 20, que es este. Ese. Bueno, dice, esta es una versión esquemática resumida del grafo, no es el grafo completo, es el grafo que me hace falta para trabajar este problema, que es la introducción de la letra en psicoanálisis, ¿no? Noten que por un lado hay letras, y por el otro palabras, palabras como jouissance, que la dejé en francés, o como significante, que la traduje al castellano. Jouissance, que quiere decir goce, es trabajado por Lacan, quien aprovecha la homofonía como yo oigo, yo escucho, para producir un neologismo que es yo escucho sentido. Por eso es que creo que hay que dejarlo en francés para conservar la polisemia. Entonces tenemos la palabra goce, jouissance, la palabra castración, la palabra voz y la palabra significante. Notan que tiene, notan que tienen una posición peculiar en el grafo. Están en el medio de una línea. Hay una línea con una flecha, un vector, diríamos ingenuamente, sin tomar en cuenta la teoría de los grafos, y en el medio están las palabras. Y noten también que los puntos de intersección son letras. Los puntos de intersección son letras. Estos cuatro puntos. Y aún los puntos de llegada y de partida del vector que cruza los cuatro puntos de intersección también son letras. Ah, la delta, supongo que está hablando aquí de la delta. Em, y aún los puntos de llegada y de partida del vector que cruza los cuatro puntos de intersección son letras. Y por el otro hay palabras. ¿Por qué será entonces que por un lado hay letras y por el otro hay palabras? Por un lado hay letras y por el otro hay palabras. El significante de una falta en el otro del grafo se lee significante de una falta en el otro. Lo que cuesta entender es por qué en un lugar del grafo Lacan escribe significante con una S mayúscula
y en otro lugar del mismo grafo lo escribe con la palabra significante. Claro, aquí escribe significante y acá escribe significante una falta en el otro. Palabra, letra. Como el autor es Lacan, debemos tomar en serio esta aparente falta de sistematicidad. Sin embargo, en general, no notamos esos detalles. ¿Y por qué? Porque somos sujetos hablantes. Eso es lo que está trabajando en el grafo. La oposición entre el significante que escuchamos y la letra que hay que leerla. No sé cuán próximas a vuestra práctica podrán resultarles estas cuestiones, pero si la de ustedes es efectivamente práctica analítica, en todas sus tardes de consultorio deberán encontrarse con el problema de distinguir entre escuchar y leer. Un analista, propiamente hablando, no escucha. Un analista lee. Para oponer el significante a la letra hace falta un buen dispositivo teórico. Y el grafo del deseo es un dispositivo teórico para ese fin, entre otros. Finalmente, el último argumento a favor del grafo del deseo, este es el más arriesgado de todos los argumentos que voy a darles, es que el grafo del deseo es la introducción del objeto A en la enseñanza de Lacan. Pero esto no encaja fácilmente. Se le puede hacer varias salvedades a esta afirmación. Primero, porque el objeto A como tal no está escrito en el grafo del deseo. Discutiremos más adelante la función que tiene la letra A minúscula entre paréntesis al lado de la I minúscula, o la que tiene cuando compone la S tachada rombo A minúscula, que es el matema del fantasma. Adelantemos que la primera corresponde a la imagen del otro y la segunda al fantasma. Pero ahí no es el objeto A. Pero ahí no es el objeto A causa del deseo. A pesar de eso, les propongo que planteemos que la estructura del grafo del deseo es el objeto A. Esto va a requerir una cantidad de argumentos porque, por ejemplo, las fechas no coinciden. Habrán estudiado a muchos comentaristas de la obra de Lacan que les aseguran que el objeto A se incorpora en la enseñanza de Lacan a la altura del seminario 7, pero en contra de lo que acabo de afirmar, el grafo del deseo es anterior. Ahora, si la función del objeto A como causa del deseo no es la estructura fundamental del grafo del deseo, ¿por qué el grafo del deseo se llama el grafo del deseo? Y aún un argumento para complejizar la cuestión. En el contexto de las funciones psíquicas que Lacan inscribe en el grafo, deseo, fantasma, pulsión, el ideal imaginario, el ideal simbólico, el deseo es solamente una letra entre otras letras. ¿Por qué entonces es el grafo del deseo y no el grafo
de Lacan, o el grafo de las funciones psíquicas, o el grafo del deseo, de la pulsión, del fantasma, etcétera. Yo les propongo que contestemos que es el grafo del deseo porque allí se introduce el objeto A, causa del deseo, porque la estructura fundamental del grafo es el objeto A. Voy a intentar demostrarlo. Ahora vamos a tener que hacer un trabajo para que para algunos quizás resulte divertido y para otros quizás muy tedioso, pero que de todos modos hay que hacer si lo que uno quiere es entrar en la enseñanza de Lacan, estudiar la teoría matemática de grafos y redes. Empecemos por los puentes de Königsberg. Este sería un mapa aproximativo de ellos. Bueno, también voy a sacar una fotito para mostrarles. Este, bueno, empecemos por los puentes de Königsberg. Este sería un mapa aproximativo de ellos. Dijimos que es una relación, dijimos que es en relación con los trabajos de Euler que se desarrolla la teoría topológica. Em, Específicamente, los trabajos de Euler sobre los grafos están en relación con el problema de los puentes de Königsberg. Königsberg era el nombre de una ciudad universitaria alemana, ciudad que ya no existe, hoy se llama Kaliningrado, que se caracterizaba porque un río, el río Pregel, la atravesaba. En él había dos islas que estaban conectadas con ambas márgenes del río y entre sí por 7 puentes. Entonces, la pregunta que se hacían los lugareños era: ¿puede un habitante de Königsberg salir de su casa, recorrer los 7 puentes sin pasar por ninguno de ellos 2 veces y volver a su casa? Hasta Euler no había respuesta a este problema. De este entretenimiento nace la teoría matemática de los grafos y luego la topología. Euler encuentra la respuesta porque hace del mapa un grafo. El trabajo de Euler es el que les presento a continuación con algunas aclaraciones mías. Em, ¿Dónde está la dificultad para comprender el pasaje de mapa a grafo? Creo que cualquiera de ustedes hubiese aceptado que se dibujase a las islas con dos círculos. Es claro que para este sistema de puentes el tamaño y la forma de las islas no importa. Lo que seguramente no hubiesen aceptado es que se representasen a las márgenes del río con un punto.
¿Por qué se pueden representar las márgenes del río con un punto? Porque en realidad hay una continuidad entre los tres puntos de arriba, de los tres puentes que dan, por ejemplo, la margen superior. Para vuestra mejor comprensión, vamos a nominar cada uno de los puentes. El primer puente que aparece arriba a la izquierda, el que va de la isla izquierda a la margen superior, lo vamos a llamar 1. Bien, bueno, así como están em, numerados los puentes acá, ¿no? La isla, la otra isla, la margen del río, eh, y los puentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puentes. En el grafo tenemos 4 círculos que representan respectivamente 1, 2, 3, 4. Las 4 superficies, 2 islas y 2 márgenes del río. Y las representa todas iguales, porque se considera que el río parte a la superficie de la Tierra en dos y que todo el hemisferio que queda por arriba del río equivale a un punto, como una isla, puesto que para este tipo de problema da lo mismo que entre un puente y otro haya 1 kilómetro o 1 milímetro. Noten que forma y tamaño han desaparecido como función. El tamaño ya no cumple ninguna función. Una isla y un hemisferio adoptan ahora la misma representación y así, como el tamaño no cumple ninguna función, tampoco la forma de los puentes representa ya la forma real de esos puentes. Ahora, la pregunta es, ¿se puede recorrer completamente este grafo sin pasar dos veces por la misma línea y sin levantar el lápiz? Puesto que es un grafo, la pregunta ya se puede contestar formal y rigurosamente, tal como la ciencia lo exige. En la próxima clase trabajaremos las premisas matemáticas necesarias para poder responder a esta pregunta. Con el grafo que sigue, que dado en llamar grafo escolar, nos va a resultar más fácil hallar una solución experimental. Dice, yo jugaba en el colegio con este grafo, por eso lo he llamado grafo escolar. Se puede trazar todo su recorrido con un solo trazo sin pasar dos veces por el mismo lugar. Y si se puede trazar su recorrido con un solo trazo sin pasar dos veces por el mismo lugar y sin levantar el lápiz, para poder responder avancemos un poco en la teoría matemática de los grafos. A los círculos lo vamos a llamar vértices y a las líneas las vamos a llamar aristas. Fíjense que el punto de superposición de las dos diagonales es un punto de falsa intersección. Ese punto. Em, Me faltó poner el dibujito del grafo escolar, el 6. Este es el grafo escolar que está hablando ahora Edelstein. Em, para poder avanzar,
para poder responder, avancemos un poco en la teoría matemática de los grafos. A los círculos los vamos a llamar vértices y a las líneas las vamos a llamar aristas. Fíjense que el punto de superposición de las dos diagonales es un punto de falsa intersección. Ese es un punto de falsa intersección. Es decir, ese punto no es un vértice, tal como el segundo grafo escolar lo demuestra. Porque, bueno, puede hacer el trayecto de esta manera, ¿no? Por lo tanto, no hay una intersección aquí, no hay un vértice. Quisiera que noten que el vértice de arriba a la izquierda mm, tiene tres aristas que llegan o salen de él. Uno, dos, tres, ¿no? El de abajo también. El de arriba a la derecha tiene cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. El de abajo a la derecha, cuatro también. Una, dos, tres, cuatro. Y el que está más alejado tiene dos. Uno, dos aristas. Em, ¿Cuál es la forma correcta de recorrer este grafo? Salir siempre de un vértice cuya suma de aristas sea impar. Es decir, en este caso salir de tres. Por eso puse en el recorrido que va de 3 a 4 primero. Claro. Entonces salimos de acá. Em, el que va de 3 a 4 primero le puso. Primero entonces de 3 a 4 y lo que sigue es claro. Se recorre primero el perímetro del rectángulo, segundo, tercero, cuarto. Luego se toma una diagonal, quinto, para luego de trazar, para luego de trazar los dos lados del triángulo, sexto, séptimo, volver por la otra diagonal, octavo. Quiero que observen que si bien lo pudimos hacer todo completo, no conseguimos llegar al mismo lugar de partida, porque habíamos partido de acá, ¿no? Recuerden que la pregunta era, ¿puede un vecino de Königsberg salir de su casa, recorrer todos los puentes y volver a su casa si la estructura de los puentes de Königsberg fuese la del grafo escolar? La respuesta sería no. Puede recorrer todo el circuito, pero no terminará donde empezó, donde partió. Observen que en este grafo escolar se partió de un vértice de aristas impares.
y se arribó a otro vértice de aristas impares. 1, 2, 3, impar. De aquí partimos y llegamos a este. 1, 2, 3, de aristas impar. Intentemos algunas definiciones. Podríamos decir que un grafo es una terna. No sé si con esto ya les resulta interesante. La estructura que estamos trabajando es tripartita, real, simbólico e imaginario. Y la estructura de un grafo también es tripartita. El grafo es, decíamos, una estructura tripartita, una terna de vértices y aristas y una relación que a cada elemento de A aristas asocia un par de elementos de B vértices. Cada arista es la unión de dos vértices. Es imposible que exista una arista que conecte un vértice con nada. Sería lo mismo que concebir un puente que una un territorio con nada. La fórmula matemática para esto es, bueno, la vamos a tener que eh, sacar una fotito para que se vea. Entonces, la fórmula matemática para esto es vértice, arista, donde B es vértice, A es arista, y phi, la relación, y phi, la relación. Vean que la letra phi es frecuentemente utilizada en matemáticas para dar cuenta de diversas cuestiones. Nosotros también, siguiendo Lacan, la utilizamos. Un vértice puede ser imaginarizado como un punto. em, eh, un vértice puede ser imaginarizado como un punto, también llamado nodo. A las aristas las podemos representar por líneas o arcos, y debe quedar claro que la superposición de las dos aristas, tales como las dos diagonales del grafo escolar, no constituyen un vértice. Volviendo entonces, tenemos dos preguntas. Una, ¿se puede recorrer los puentes de Königsberg tal como lo plantea el problema? Y la otra, ¿qué son esas aristas que vienen de ningún lado y van a ninguna parte, que están en el grafo del deseo? Suspenderemos por ahora las respuestas. Antes de las respuestas, otro problema. Hay una frase de Freud que Lacan retoma, diría yo, hasta el cansancio. La digo en alemán porque el problema está en alemán. Bueno, yo lo voy a decir como me sale, no tengo nada más pálida idea de alemán. US war soll ich werden. La traducción de Lacan es donde eso era, el sujeto debe advenir. Noten de paso que parece convenir el eso que propone Lacan en lugar del ello
como traducción del es, dado que es más neutro. Pero, ¿por qué traduce ich por el sujeto y no por el yo? Justo Lacan, cuya enseñanza en psicoanálisis comienza por fundar la neta oposición entre yo y sujeto, se viene a confundir entre el yo y el sujeto al traducir ich. Para hallar una respuesta racional a esta cuestión, les propongo trabajar una cita de Freud y su esquema correspondiente, esquema 7, son del psicología, proyecto de una psicología para neurólogos, ¿no? Em, Representémonos al yo como una red de neuronas investidas, bien facilitadas entre sí de la siguiente manera. Véase la figura 14. Bien, está citando a Freud. Dice, representémonos al yo como una red de neuronas investidas, bien facilitadas entre sí de la siguiente manera. Véase la figura 14. Una QN, una QN em, que desde fuera, phi mayúscula, penetra en la neurona A, y que en ausencia de influjo habría ido hacia la neurona B, es influida de tal modo por la investidura colateral en A que solo libra hacia B un cociente y eventualmente no llega nada a B. Por tanto, si existe un yo, por fuerza inhibirá procesos psíquicos primarios. Freud nos propone que nos representemos al yo como una red de neuronas investidas. Los matemáticos toman por sinónimos a grafo y red. Para ellos sería lo mismo si Freud hubiese dicho que nos representemos al yo como un grafo de neuronas investidas. Entonces, grafos y red para la matemática son lo mismo. ¿Es correcta la traducción de Lacan si tomamos al ich como como un grafo de neuronas, tal como el esquema de Freud indica? Antes de seguir, voy a explicarles el esquema que acompaña la cita, que es un esquema dibujado por el propio Freud. Lo que dice a la izquierda es QN, que es el símbolo freudiano para la cantidad, y tiene una dirección. La cantidad entra, si ustedes quieren, de izquierda a derecha. Y les explico también las letras, porque tampoco se entienden muy bien. La primera que aparece es la A, la A. Y hacia abajo sale una flecha cuya letra es B,
una flecha y la letra es B. En suma hay dos flechas, la de QN que va hacia A y la flecha que va de A a B. Eh, una hacia A y otra hacia B. Si seguimos el circuito que se inició en A, las letras que siguen son alfa, beta, gamma, delta. Antes de terminar, les propongo que construyamos esta serie. Primero, 1895. Introducción del yo. Nombre del punto 14 del proyecto. Introducción del yo. En el punto 14 del proyecto se llama introducción del yo. Segundo, 1914. Introducción del otro yo. Vale decir, introducción del narcisismo, que es donde Freud hace la diferencia entre las pulsiones libidinales del yo como objeto y las pulsiones yoicas del otro yo. Y tercero, 1955, introducción del gran otro, clase del seminario 2 titulada así. Tres introducciones: introducción del yo, introducción del otro yo, introducción del gran otro. Tres introducciones a la teoría psicoanalítica de tres funciones bien diferenciadas, dos yoes distintos y el otro, el gran otro. Cuando Lacan tiene que traducir el Ich de Wo es Fall Soll Ich werden, elige sujeto, porque entiende que es una referencia freudiana al primer yo, al yo como una red de neuronas. Neuronas que luego en Freud serán llamadas huellas némicas y más tarde aún representaciones. Representaciones que la moderna teoría lingüística llama significantes. Este yo es un grafo de significantes. Este yo es un grafo de significantes. O sea, el sujeto. Hay que distinguirlo bien del yo, como objeto de la captura líbido narcisista. El primer yo, el del proyecto, es entonces una red de representaciones, vale decir, un grafo. Lacan encuentra al sujeto en el mismo lugar que Freud, el sistema de significantes, con estructura de grafo. Bueno, a mí me ha resultado bastante confuso este primer capítulo. El próximo capítulo es el objeto A y la teoría matemática de grafos y redes. Eh, y acá ya em, creo que vamos a entrar a trabajar con elementos más conocidos. Pero no vamos a dejar de ocupar lo que hemos visto hoy, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos luego.